Bienvenidos a El Debate. Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, esperamos una precisión absoluta, ¿verdad? Es casi como la ingeniería. Sí, totalmente. O sea, te rompes un brazo, vas al hospital y la radiografía te muestra una línea blanca, dentada y clarísima. El médico simplemente señala la pantalla y dice, ahí está el problema, esta es la fractura. Exacto. Es una situación binaria. O el hueso está roto o no lo está. Te da una imagen limpia y definitiva. Y psicológicamente eso es muy reconfortante. A los seres humanos, nos encanta que las cosas sean visibles, que se puedan categorizar, aislar y resolver con un protocolo súper claro. Ya. El problema es que cuando sales de la medicina y entras en el mundo del derecho de sucesiones, del patrimonio familiar y de la transmisión de obligaciones financieras tras el fallecimiento de un ser querido, de repente esa máquina de rayos X parece estar completamente estropeada. Vaya que sí. Nos enfrentamos a un paisaje diagnóstico que es, francamente, turbio y que está lleno de sombras. Es la definición absoluta de navegar en aguas pantanosas. Y por eso, hoy vamos a adentrarnos en un análisis exhaustivo sobre esto, sobre la transmisión de deudas tras el fallecimiento de un familiar y los mecanismos legales que la regulan. Que no son pocos, por cierto. Exacto. Nuestra discusión de hoy surge directamente de un escrutinio profundo sobre los marcos normativos de la herencia de obligaciones. Y la pregunta central que vamos a diseccionar es la siguiente. ¿Proporciona el marco legal actual una protección suficiente y lógica para los herederos mediante mecanismos delimitadores o es un sistema minado de trampas estructurales que empuja a las familias al desastre financiero por defecto? Es la gran pregunta, desde luego. Y para que quede claro desde dónde partimos, desde mi perspectiva, yo sostengo firmemente que el sistema legal ofrece escudos herméticos y definitivos que protegen el patrimonio personal, haciendo que la herencia de deudas sea un problema completamente evitable si se actúa con la debida diligencia. Ya. Y yo vengo de otro lado muy distinto. Sostiene mi postura que la prevalencia de trampas silenciosas y regímenes legales por defecto demuestra que el sistema es inherentemente hostil y que expone a los ciudadanos a responsabilidades ruinosas que nunca contrajeron de forma consciente. Mira, antes de nada creo que tenemos que quitarnos de la cabeza el mito más peligroso y extendido sobre este tema, ¿vale? A ver. Existe esta idea aterradora de que las deudas se heredan automáticamente por el mero hecho de compartir un lazo de sangre. Que si tu padre debe dinero, tú, por ser su hijo, ya eres el deudor. Sí, es un miedo muy común. Y la arquitectura legal es categórica al respecto. Esto es falso. El derecho ha creado un concepto fascinante para evitarlo, que es la masa hereditaria. Ah, la famosa ficción legal de la caja. Exactamente, la caja. Piensa en la masa hereditaria como una caja sellada, ¿vale? Cuando una persona fallece, todo lo que poseía entra en esa caja. Su casa, el saldo de sus cuentas, sus fondos de inversión. Pero también sus préstamos y sus facturas impagadas, claro. Eso es, también sus obligaciones. Y la ley dicta un orden estricto. Las deudas del difunto se pagan primero y exclusivamente con el contenido de esa caja. Se traza una frontera legal clarísima entre lo que era del difunto y lo que es tuyo. A ver, hasta ahí. En la teoría pura y dura estamos de acuerdo. Y para garantizar que esa frontera no se cruce jamás, el ordenamiento jurídico, y esto lo vemos claramente en el Código Civil en España y en sus figuras equivalentes en prácticamente toda Latinoamérica, otorga un derecho inalienable al ciudadano, la aceptación a beneficio de inventario. Este es el escudo protector definitivo del que hablo. ¿Ya? Pero un escudo que hay que saber levantar. Pero fíjate en cómo funciona su mecanismo, porque es brillante. Te permite a ti, como heredero, decirle a la ley acepto quedarme únicamente con lo que sobre en la caja después de que se haya pagado a todos los acreedores. Al hacer esto, limitas tu responsabilidad de forma matemática al valor de lo que estás recibiendo. Tu propio bolsillo, la casa que tú te compraste con tu trabajo, tus ahorros personales, se vuelven legalmente intocables. La deuda muere dentro de la caja si no hay suficiente dinero en ella para pagarla. A ver, la teoría de la caja sellada es, sin duda, estéticamente perfecta si la lees en un manual de derecho civil. ¿Lo es? Pero mi perspectiva parte de que esa teoría ignora deliberadamente la realidad psicológica, procesal y humana de cómo operan estas transferencias de patrimonio en la calle. El problema fundamental que yo veo no es que esta figura legal no exista. El problema es el régimen de los comportamientos por defecto.
¿A qué te refieres exactamente con el comportamiento por defecto? Pues me refiero a lo que la ley asume que haces si no sigues un procedimiento específico y complejo, ¿sabes? La vía que la inmensa mayoría de las personas toma, empujadas por la prisa del papeleo, el desconocimiento legal o simplemente un duelo paralizante que no te deja pensar con claridad. Claro, la famosa aceptación pura y simple. Exacto, la aceptación pura y simple. No van al notario a pedir el beneficio de inventario. Simplemente asumen la herencia. Y al hacer esto, el sistema legal fusiona instantáneamente la caja del difunto con la tuya propia. Asumes responsabilidad ilimitada, sí. Totalmente. Asumen una responsabilidad ilimitada sobre las deudas sin siquiera ser conscientes de la magnitud de lo que están haciendo. Y esto se agrava exponencialmente cuando observamos cómo ciertas obligaciones mutan en silencio. Mutan. Sí, porque no estamos hablando solo del préstamo del coche, ¿eh? Hablamos de las deudas fiscales, un IRPF mal calculado hace años, liquidaciones de Hacienda, impuestos municipales como el IBI o el predial en otras jurisdicciones. Sí, deudas con la administración. Son deudas que generan recargos, intereses de demora y sanciones en el más absoluto silencio. Cuando abres la caja, explotan. Entiendo por dónde vas. Desde mi punto de vista como experta, si tenemos un sistema que exige que un ciudadano en estado de shock emocional deba ejecutar maniobras legales proactivas, notariales y muy específicas para no arruinarse, entonces, en la práctica, ese sistema funciona como un campo minado para los no iniciados. No protege, simplemente espera a que te equivoques. Bueno, comprendo el énfasis que pones en el estado emocional del heredero, y es innegable que el duelo nubla el juicio. Nadie discute eso. Claro. Pero para evaluar si este sistema es justo, ciertamente debemos examinar cómo operan estos mecanismos de defensa en la realidad procesal. Que exista un estado de vulnerabilidad emocional no invalida la solidez de la protección que ofrece el Estado. Yo discrepo un poco ahí. A ver, la ley talla tafelientos muy precisos. Te dice que vayas a un notario o a un juez, que solicites el beneficio de inventario y que dediques un tiempo a pedir informes bancarios y certificados de últimas voluntades, además de la situación fiscal antes de firmar la aceptación. Ya, pero asumes que la gente sabe que tiene que hacer todo eso. Y no es así. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera. Fíjate en esto, la ley te proporciona un traje de protección de altísima tecnología contra materiales peligrosos, ¿vale? Es completamente impermeable. ¿Vale? Ahora bien, el hecho de que alguien, por la emoción del momento o por la urgencia de cerrar el capítulo familiar, decida entrar al área contaminada en mangas de camisa, optando por la aceptación pura y simple, bueno, eso no significa que el traje no funcione o que el diseño del traje sea defectuoso. Ya. Significa que tenemos un déficit monumental de educación financiera y procesal en la sociedad, pero la herramienta de contención, mecánicamente hablando, es perfecta. Lo siento, pero simplemente no me compro esa idea. Permíteme explicarte por qué tu metáfora se queda corta en el mundo real. Adelante, dime. Tu analogía asume que ese traje contra materiales peligrosos está colgado en la puerta, en una percha, listo para usarse, y que las instrucciones están escritas en un cartel enorme con un lenguaje que cualquiera puede entender. Bueno, la información es pública. Pero no es accesible de forma natural. Tomemos un caso empírico y muy representativo, el de la mujer de 42 años en Andalucía. Esto fue en 2019. Ah, sí, un caso muy sonado. Ella hereda la casa de su madre, una vivienda modesta valorada en unos 40.000 euros más o menos. Vale. Y acepta la herencia pura y simple, como hace, insisto, la inmensa mayoría de la población, que no puede permitirse una asesoría preventiva profunda, o que simplemente asume que su madre no tenía oscuros secretos financieros. El famoso traje de protección ni se lo planteó. Claro. Y meses después de aceptar. Meses después de aceptar y pagar los impuestos de sucesión, descubre el pastel. Resulta que su madre tenía préstamos personales ocultos y una deuda acumulada con la Seguridad Social, que con recargos ascendía a 65.000 euros. Madre mía, superaba con creces el valor de la propia casa. Por mucho. ¿Y cuál fue el resultado? Pues la ley, al haber fusionado los patrimonios, obligó a esta mujer a responder con sus propios bienes. Perdió la casa heredada y además le embargaron 25.000 euros de sus ahorros personales. ¡Qué locura! Su patrimonio, el que construyó con su propio trabajo durante años, fue aniquilado por una deuda que ella no generó.
Así que, si ese traje de protección del que hablas requiere conocimientos técnicos, notariales y fiscales que el 95% de la población no posee justo en su momento de mayor fragilidad emocional, entonces sí, el diseño del sistema sí es defectuoso. Bueno, ¿y cuál sería la alternativa según tu perspectiva? Pues un sistema verdaderamente protector, uno que no partiera de la hostilidad. Establecería el beneficio de inventario como la norma por defecto. Que la protección sea automática, no una excepción que requiere invocación expresa y pago de aranceles. Ya veo por dónde vas. Al obligar al ciudadano medio a convertirse en un experto legal para evitar la ruina, el sistema facilita activamente el desastre. Esa es una crítica válida sobre la fricción en el acceso a la protección, no te lo niego. Pero creo que tu argumento confunde la arquitectura del sistema legal con las consecuencias de la negligencia individual. El derecho civil, en su base fundamental, se sostiene sobre la autonomía de la voluntad. Pero una voluntad desinformada no es libre, ¿verdad? Cierto, pero alterar la norma y cambiar el beneficio de inventario a un modelo por defecto tendría consecuencias estructurales gravísimas, ralentizaría enormemente el tráfico jurídico. ¿Tú crees? Estoy seguro. Las sucesiones simples, que son la mayoría absoluta y no tienen deudas ocultas, se convertirían en procesos eternos, encareciendo un trámite que suele ser muy pacífico. La tragedia del caso de la mujer de Andalucía radica precisamente en la precipitación. Aceptar una herencia, jurídicamente hablando, no es un trámite administrativo más. Claro que no lo es. Es un negocio jurídico de suma gravedad, que altera tu patrimonio. Ya, pero la gente lo percibe como un simple trámite administrativo para poner la casa a su nombre. Ese es el problema. Y ahí está el error de percepción que no podemos achacar a la ley. El sistema exige que nos detengamos. Nos dice a gritos, no firmes a ciegas, investiga. El proceso de inventario es esa pausa obligatoria. Ya. Exigir que un ciudadano adulto se informe antes de firmar un contrato vinculante o aceptar un patrimonio no es un acto de hostilidad por parte del Estado. Es el corolario natural y necesario de vivir en una sociedad civil donde somos sujetos de derechos, sí, pero también de deberes procesales. A ver, yo vengo a esto de una forma un poco diferente. Esa pausa reflexiva y racional que describes, ese momento de sentarse a investigar la masa hereditaria, se vuelve una absoluta ilusión cuando cruzamos la frontera hacia otro tipo de obligaciones. ¿Cómo cuáles? Y aquí es donde la radiografía se vuelve verdaderamente borrosa. Habiendo analizado los bienes que se heredan directamente tras la muerte, creo que debemos mover nuestro enfoque hacia las vulnerabilidades financieras que se entrelazan antes del fallecimiento, cruzando la frontera de la sucesión. Hablo de las trampas silenciosas contraídas en vida. Ah, te refieres a las garantías y al régimen matrimonial. Exactamente. Hablemos de dos figuras que destruyen familias completas, el avalista y los bienes gananciales. De acuerdo. En muchos países, incluyendo España y muchas naciones latinoamericanas, la sociedad de gananciales es el régimen económico matrimonial por defecto si no firmas una separación de bienes. ¿Qué significa esto en la práctica? Que compartes todo. El negocio o la familia, y muchas veces sin su conocimiento pleno de los riesgos. Bueno, porque la ley asume que los beneficios de esa deuda también repercutieron en el matrimonio, lógicamente. Esa es la teoría, pero la práctica es despiadada. Y si salimos del matrimonio y miramos a la relación de padres e hijos, tenemos el desgarrador caso del joven de 28 años en México. Esto fue en 2021. Sí, un caso terrible. Fíjate cómo el sistema lo capturó. Él firmó como aval para ayudar a su padre a conseguir el crédito de un coche bastante modesto. Tras la muerte repentina del padre en un accidente, resulta que el seguro de vida asociado al crédito tenía exclusiones raras y no cubrió la totalidad del saldo. Suele pasar con la letra pequeña de los seguros vinculados a préstamos. Pues el banco no se molestó en ir al notario, ni en esperar a que se abriera la masa hereditaria, ni en buscar tu famosa caja sellada del difunto. Fueron directamente a por la yugular del hijo. Claro, era avalista solidario. Exacto. Al ser avalista solidario, le embargaron la cuenta nómina al joven. Lo incluyeron en el buró de crédito en México, lo que aquí en España conoceríamos como incluirlo en ASNEF o en una lista de morosos, destrozando por completo su historial financiero. ¡Qué desastre! Lo forzaron a un plan de pagos de 3 años por un coche que él no conducía, por una deuda que él jamás disfrutó. Y todo esto ocurrió al margen de la herencia. El escudo del que hablabas antes no le sirvió absolutamente de nada. A ver, entiendo perfectamente por qué piensas eso. Y el dolor de ese joven es indiscutible, pero permíteme ofrecerte otra perspectiva. Porque aquí es donde la precisión conceptual es absolutamente vital para entender cómo funciona el mundo jurídico, ¿vale? Te escucho.
El caso de este joven en México no es, bajo ningún concepto, un fallo del sistema de herencias. No tiene nada que ver con la masa hereditaria. Es una cuestión estricta de derecho contractual puro y duro. Ya, pero el detonante de todo el embargo fue la muerte del padre. Sí, la muerte fue el evento fáctico, pero no el origen legal de la obligación. En el mismo segundo en que ese joven tomó el bolígrafo y firmó como garante o avalista solidario, esa deuda se convirtió legalmente en su propia deuda. Sigue siendo injusto. La obligación de pago del avalista no nace cuando muere el deudor principal, nace con la firma del contrato. Cuando el padre fallece, simplemente desaparece el deudor primario de la ecuación, dejando al avalista como el único responsable. Mezclar esto con la sucesión crea una ilusión de desprotección que, francamente, no es real. Es una distinción que para la familia arruinada que se queda sin nómina es mera semántica, ¿eh? No es semántica, es la estructura del riesgo. De hecho, fíjate, el sistema legal es tan sofisticado que ofrece herramientas completamente separadas de la sucesión precisamente para prevenir estos desastres intergeneracionales. ¿A qué herramientas te refieres? Herramientas que blindan el patrimonio antes de la muerte. Por ejemplo, los seguros de vida con un beneficiario expresamente designado. Que a veces fallan estrepitosamente, como acabamos de ver en el caso del coche. A ver, cuando están mal estructurados o vinculados al saldo de una deuda, sí. Pero un seguro de vida puro funciona de forma brillante. La mecánica es esta. El capital de un seguro de vida no entra en esa caja sellada de la masa hereditaria. Va por un carril legal completamente distinto. Directo al bolsillo del beneficiario. Exacto, directo al bolsillo del beneficiario designado. Y los acreedores del difunto tienen rotundamente prohibido por ley tocar ese dinero. Es un escudo perfecto. Ya. ¿Y si hablamos de patrimonio inmobiliario o grandes ahorros? Para eso existe la figura del fideicomiso o el trust en el derecho anglosajón, que cada vez tiene más equivalentes aquí. Tú transfieres legalmente la propiedad de tus bienes a una entidad administradora mientras vives. Y cuando mueres, esos bienes ya no son tuyos, por lo que no entran en tu masa hereditaria y tus acreedores no pueden atacarlos, pero tu familia sigue disfrutando de sus beneficios. La ley provee todos los mecanismos para separar los riesgos y crear compartimentos estancos. El gran problema es que las familias operan bajo la presunción del optimismo extremo y deciden no utilizarlos. Vale, es un argumento muy sólido sobre el papel teórico y aséptico del derecho contractual, te lo concedo. Pero, ¿has considerado el contexto sistémico y de poder en el que se firman esos contratos? ¿A qué te refieres con el contexto de poder? Pues que es facilísimo decir, es derecho contractual, él era mayor de edad, él firmó de forma voluntaria. Pero los bancos y las financieras exigen estos avales de familiares directos sabiendo perfectamente la dinámica de coerción emocional que existe en el seno de una familia. Bueno, O sea, hijo, fírmame aquí, ¿es solo un trámite del banco o nunca vas a tener que pagar nada? Esa es la cruda realidad de cómo se consiguen esas firmas. es cierto que hay presión familiar, pero la entidad financiera solo busca reducir su riesgo de impago, no destruir familias. Ya. Y respecto a los fideicomisos que mencionas como la gran panacea, aunque es cierto que técnicamente existen, la realidad material es que siguen siendo herramientas de la élite financiera y patrimonial. Tampoco hace falta ser millonario, ¿eh? Hombre, la clase trabajadora no constituye fideicomisos. Una familia media a duras penas logra pagar su hipoteca y llegar a fin de mes. No tienen recursos para pagar la ingeniería legal necesaria para blindar absolutamente nada. Entiendo ese punto. Lo que quiero subrayar aquí es que esa supuesta frontera rígida entre la sucesión y los contratos en vida es aprovechada sistemáticamente por actores externos, específicamente los acreedores profesionales y las agencias de cobro, que explotan estas zonas grises siempre a su favor. Fíjate que ese me parece el paso más lógico y natural en nuestro análisis de hoy, porque creo que si hablamos del comportamiento de esos terceros, de los cobradores extrajudiciales, aquí es donde la ley traza las líneas rojas más tajantes de todas. De acuerdo, profundicemos en eso entonces. Porque una vez que comprendemos esta inmensa maraña que confunde las obligaciones heredadas con las contractuales, empezamos a ver cómo operan realmente las agencias de recobro sobre el terreno. A ver, Estos fondos buitre compran la deuda del difunto a precio de saldo y comienzan a llamar de inmediato. Llaman sistemáticamente a los teléfonos de familiares para exigir el pago, incluso a parientes lejanos que no son ni herederos ni avalistas. Lo cual es ilegal, por supuesto. Ilegal pero cotidiano.
Presionan, avergüenzan a la viuda o a los hijos, amenazan con embargos que son inexistentes e infunden un miedo paralizante. Juegan deliberadamente con la confusión legal y el dolor reciente de la pérdida. Son tácticas deplorables. Y la consecuencia empírica, el dato duro, es que muchísima gente termina pagando la deuda de un hermano o un padre por pura angustia psicológica, simplemente para que dejen de llamar, sin tener absolutamente ninguna obligación legal de hacerlo. ¡Qué barbaridad! Para mí, esta es la prueba definitiva de que el entorno en el que opera la transmisión de deudas es inherentemente depredador. Las defensas teóricas del derecho civil, que suenan tan bonitas en papel, se desmoronan por completo frente a una campaña de acoso telefónico a las 8 de la mañana. Bueno, ese comportamiento que describes es detestable, depredador y éticamente indefendible, no hay duda de eso. Pero los abusos cometidos por cobradores sin escrúpulos no invalidan la solidez del marco legal. Por el contrario, refuerzan la urgencia extrema de que los ciudadanos conozcan sus derechos. Las acciones de estas agencias están fuera de la ley, punto. Ya, están fuera de la ley, pero ocurren. Sí, pero exigir el pago a un familiar que no tiene vinculación jurídica con la deuda es acoso puro y duro. Tenemos normativas muy robustas diseñadas precisamente para aplastar estas prácticas. En Estados Unidos opera la Fair Debt Collection Practices Act. Ajá. Aquí en España, cruzar esa línea viola normativas súper severas de consumo y la Ley de Protección de Datos. En México está la estricta supervisión de organismos como la Conducef. Ya, pero son organismos que suelen ser muy lentos y burocráticos. Pero la vía existe. El remedio que proporciona el sistema no es encogerse de hombros y ceder al chantaje emocional. Es exigir que el cobrador te envíe el fundamento legal de la deuda por escrito y, acto seguido, proceder a la denuncia. Es muy fácil decirlo. Fíjate, argumentar que el sistema legal es defectuoso simplemente porque una agencia de recobros decide violar la ley es como argumentar que los semáforos y las leyes de tráfico son inútiles porque alguien de vez en cuando decide saltarse un semáforo en rojo a toda velocidad. Vale, entiendo la analogía. El semáforo funciona, la protección existe, pero requiere que el ciudadano sea un sujeto activo que se plante y diga «no te voy a transferir ni un céntimo sin que me demuestres ante un juez mi obligación legal de hacerlo». Es un argumento que suena contundente, la verdad. Comprendo la lógica de la analogía del semáforo en rojo, de verdad que sí. Pero creo que tu visión subestima peligrosamente el peso abrumador de la asimetría de información que existe en el mundo real. ¿Asimetría en qué sentido exactamente? En la capacidad de ejercer ese poder. Cuando una maquinaria corporativa entera, diseñada milimétricamente por psicólogos y abogados para extraer pagos, se enfrenta a una viuda desorientada o a un hijo en medio de un duelo, Sí. exigir que esa persona actúe como un litigante implacable y frío es injusto. Pedirle que, mientras llora su padre, exija fundamentos legales por escrito un acosador profesional es pedirle a la víctima que compense con su propio esfuerzo las fallas estructurales y la laxitud del entorno de consumo. Pero la ley la ampara totalmente si decide usarla. Sí, las normativas de protección al consumidor existen, pero el hecho de que estas llamadas abusivas ocurran literalmente todos los días nos demuestra algo fundamental. El castigo legal no es un disuasorio lo suficientemente fuerte. Ya veo. El modelo de negocio de estas agencias de recobro ya cuenta con el desconocimiento de la gente. Integran las multas ocasionales de protección de datos en su hoja de cálculo, como un simple coste operativo. Porque la táctica del miedo, la extorsión emocional a nivel masivo, es abrumadoramente rentable. Entiendo tu punto. Por eso, a pesar de tus semáforos en rojo, mantengo que la carga real del riesgo recae de forma desproporcionada y cruel sobre los hombros de familiares desinformados y vulnerables, y no sobre los acreedores profesionales. Bueno, creo que hemos delineado y tensado nuestras posiciones con bastante profundidad a lo largo de esta conversación. Si tuviera que sintetizar mi postura a la luz de todos los mecanismos que hemos diseccionado hoy, me mantendría firme en mi premisa inicial. A ver, Las herramientas legales disponibles trazan líneas de contención extraordinariamente robustas. tus escudos herméticos. ¿Sí? La delimitación matemática de la masa hereditaria, el derecho fundamental al beneficio de inventario, el uso estratégico de seguros de vida
y la estructuración del patrimonio en vida configuran un arsenal defensivo real, un arsenal que protege eficazmente el patrimonio personal frente a las deudas de aquellos que nos preceden. Siempre y cuando lo sepas usar, claro. Exacto. Y esto es clave. El sistema nos exige madurez. Requiere que el ciudadano actúe con rigor, que sea capaz de poner pausa a la emoción, que evite a toda costa las decisiones precipitadas y que tenga el valor de exigir sus derechos frente a quienes intentan abusar de su dolor. Es pedir mucho en un momento así. El ordenamiento jurídico no es una niñera que nos lleva de la mano, es un conjunto de herramientas de precisión, y cuando esas herramientas se utilizan correctamente, te aseguro que el escudo es de titanio. Y mi síntesis nos lleva irremediablemente de vuelta a la realidad ineludible de la condición humana y todas sus imperfecciones. A pesar de esa impecable teoría legal e institucional que defiendes, la complejidad abrumadora de lo que he llamado trampas silenciosas cuenta otra historia muy distinta. Te refieres al choque entre la norma y la práctica diaria. Totalmente. Las obligaciones derivadas de avales solidarios firmados bajo presión familiar, los regímenes gananciales por defecto que fusionan riesgos en el más absoluto silencio, las deudas fiscales de Hacienda que crecen en la sombra de la masa hereditaria. Y las agencias. Describes confía ciegamente en la ficción de un ciudadano perfectamente racional, frío y educado financieramente, operando exactamente en el momento más irracional, doloroso y vulnerable de toda su vida, que es el duelo. Es un contraste fuerte, desde luego. Como resultado directo de este diseño, la carga del riesgo y las consecuencias más devastadoras caen sistemática y matemáticamente sobre quienes carecen de información, tiempo y asesoría previa de calidad. Sin embargo, y a pesar de estas divergencias tan profundas que tenemos sobre la filosofía y la eficacia práctica del sistema normativo, creo sinceramente que en este debate hemos encontrado un punto de convergencia indiscutible entre los dos. Totalmente de acuerdo. Y creo que es un mensaje vital. Ambos reconocemos, sin fisuras, la necesidad absoluta y no negociable de no aceptar jamás ninguna herencia a ciegas. La aceptación pura y simple, por defecto, es un salto al vacío. Exacto. Subrayamos la imperiosa necesidad de aplicar el freno, de realizar inventarios exhaustivos, de bucear en informes bancarios, registros de la propiedad, pedir certificados a la Seguridad Social y a Hacienda. Importantísimo. Y, fundamentalmente, de buscar asesoría legal especializada antes de estampar una sola firma en cualquier documento que hable de herencias o de garantías, porque ha quedado clarísimo que el desconocimiento financiero y procesal tiene en este ámbito tan particular consecuencias que son puramente devastadoras para el patrimonio de una familia. Es un gran resumen y creo que sirve como recordatorio del inmenso valor que tiene obligarnos a realizar este tipo de análisis cruzados. Contrastar la rigidez geométrica, esa perfección de la norma jurídica en el papel, con la textura áspera, confusa y dolorosa de su aplicación práctica en el salón de la casa de una familia. Claro. Esa tensión es la única forma que tenemos de comprender verdaderamente dónde están las fallas del problema real. Y hay que decir que queda muchísimo terreno fértil para seguir explorando sobre este tema. Hoy apenas hemos rozado algunos matices clave sobre la protección patrimonial. Cierto. Quedan debates interesantísimos pendientes, como hacer una evaluación técnica y comparativa entre la eficacia de los testamentos tradicionales europeos frente a la flexibilidad de los fideicomisos anglosajones en distintas jurisdicciones. Eso es un tema que merece sin duda una disección profunda en el futuro. Sin lugar a dudas, sería fascinante ver cómo esas diferentes herramientas arquitectónicas, dependiendo del país, alteran por completo la balanza de poder entre las familias de a pie y los acreedores corporativos. Así es. Al final de todo esto, regresamos inevitablemente a esa consulta del médico que imaginábamos al principio de nuestra conversación. La máquina de rayos X que tenemos para diagnosticar la salud de un patrimonio heredado nunca va a darnos una imagen binaria, limpia y perfecta. Nunca. Los contrastes, las sombras y las zonas grises siempre van a estar ahí, acechando en el papel. Y supongo que la gran pregunta que queda flotando hoy en la sala es si deberíamos conformarnos como sociedad con aprender con muchísimo esfuerzo a leer esas radiografías borrosas para sobrevivir, o si por el contrario deberíamos exigirle al legislador que nos proporcione de una vez por todas una máquina mucho mejor. Dejamos esa excelente pregunta en el aire para que quienes nos escuchan procesen la información y saquen sus propias conclusiones sobre la suficiencia y la justicia
justicia de nuestro sistema jurídico frente a la herencia de deudas. Gracias por acompañarnos en este profundo intercambio de perspectivas. Nos vemos en la próxima edición.